Buongiorno. Buenas tardes a todos y a todas. El título de la conferencia que vamos a abrir nos dice todo de lo que vamos a hablar. ¿Es posible ser felices? Testimonios. Durante estos días hemos celebrado muchos encuentros con los periodistas antes del meeting, también durante el meeting, y muchos han expresado dudas sobre el título del meeting y comentaban: ¿cómo es posible afirmar que hacen feliz al hombre? ¿Quién puede pensar que el hombre es feliz? Y luego pongamos incluso que una persona en su dimensión más personal, en la intimidad, pueda percibir el sentido de estas palabras. Bueno, las fuerzas que mueven la historia son diferentes, todo va mal. Miren a lo que está pasando en el mundo, es un desastre con violencia, guerras, insatisfacción, quejas. Rencor es la palabra que nuestro Instituto de Estadística ha dicho que se utiliza más en la sociedad italiana, rencor. Pues entonces este título es muy raro. Porque primero, ¿qué quiere decir ser felices? Y segundo, ¿qué quiere decir que la historia, por así decirlo, está afectada y movida por esta felicidad que toca el corazón del hombre? Ayer tuvimos una conferencia sobre Job con Carrón y escuchamos que la respuesta del dolor, o sea, al mal que está presente en nuestra vida, en la vida pública también, pero escuchamos que el dolor ni siquiera por parte de Dios tiene una explicación. O sea, Dios se vuelve compañero. Primero establece un diálogo y luego se hace compañero. Dios elige el método de la presencia, de la compañía. Y entonces, ¿qué podemos decirles a los periodistas? Pero a nosotros también, porque al fin y al cabo también nosotros tenemos la misma idea. Podríamos responder sin dar una clase sobre el dolor, pues sí que es importante, pero pueden hacerlo los filósofos, se puede debatir, pero en el meeting sí que podemos enseñar lugares a personas, presencias, testimonios, donde se ve cómo hay una correspondencia en el corazón y para algunas personas es un signo de vida nueva, es algo diferente, es algo que no se puede explicar de forma natural. O sea, va más allá de la provocación de este título. O sea, el hecho de que el corazón del hombre es mucho más profundo de cualquier tipo de dolor y de mal. Por eso, hoy, con esta intención, hemos querido juntar dos testimonios que proceden de Latinoamérica. La primera será por Verónica Cantero Burroni, aquí a mi derecha. Tiene 16 años y vive en Campana con sus hermanos y sus padres y atiende el 5º año de la escuela superior en el Instituto San Tomás de Aquino. Y ella, además de estar muy interesada en sus estudios, le gusta mucho leer. La lectura y la escritura me ayudan a conocer y participar en la felicidad del mundo que me rodea. Y por eso, a partir de los 7 años, empezó a escribir. Ha escrito 5 libros, novelas y unos cuentos. La última novela se titula El ladrón de sombra y ganó el premio El Samorante 2016. Y en 2017, la Bienale de Alpi le otorgó un reconocimiento para personas con discapacidad que se han distinguido en el interés público.
Por otro lado, tenemos a Paola Cigarini. Un aplauso para Paula también, que es de la ciudad de Maranello, donde producen las Ferrari, los coches, y lleva 14 años en Bahía, Salvador, en Brasil. Estudió idiomas, está haciendo un máster sobre desarrollo humano, pero ahora es responsable del Centro Educativo Juan Pablo II, que se localiza en la periferia de Salvador, dentro de una gran área de favelas que se llama Suburbio Ferroviario. El Centro Educativo Juan Pablo II acoge cada día a 500 niños y chicos a través de actividades escolares, deportivas, y ella también nos va a dar una respuesta a esta pregunta. Entonces, vamos a empezar con Verónica, pero antes de darle la palabra tenemos un vídeo que nos va a enseñar algo de su vida. Un escritor latinoamericano decía que nosotros hombres tenemos dos ojos, un ojo de carne y un ojo de vidrio. Con el de carne vemos lo que miramos, con el de vidrio vemos lo que soñamos. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo para escribir observo mucho la realidad porque creo que la realidad tiene muchos puntos escondidos de donde pueden hacer una historia interesante que diga mucho de mí. Entonces, a través de mi historia poder tocar algo de otra gente que se pueda sentir conmovido o identificado. Soy Verónica Cantero Borroni, tengo 14 años, soy estudiante y escritora. Gracias a la vida. Hice una cirugía bastante grande a principios de año, en marzo, y estaba en la cama y de sorpresa me dijeron: sos finalista de un premio, vas a tener que viajar a Italia porque van a hacer la ceremonia de la premiación. Il lado di ombre. Este premio me anima a seguir escribiendo y tomar la escritura como una carrera para el futuro. Y la verdad que fue un viaje muy intenso y muy emocionante. Porque, digamos, si uno se queda sentado sin intentar pararse, en otro sentido, no literal, no puede ver cosas que están arriba de su mesa, que en realidad sí estaban, y solo porque no te paraste no las viste. Gracias a la vida que me ha dado tan. Tuve la oportunidad de estar en el meeting en el 2016, no físicamente, sino como una sombra más entre todos los chicos que estaban allá. Hicieron una representación teatralizada de algunas escenas del libro. Intentaron también conectarse conmigo por Skype, pero no fue posible y me propusieron en un futuro poder asistir personalmente. Y para mi gran alegría ese día llegó. Me gusta sobre todo ver cómo al conocerme más a mí a través de la historia que había contado y personalmente cómo se animaban a encontrar el don que ellos tenían. Y también algo que me gusta mucho es que ellos con sus opiniones y críticas sobre el libro me dan ideas para aprender a escribir y me ayudan a mejorar en lo que me gusta hacer. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto. ¿Cómo te va? Bien. ¿Estás contenta?
Me dicen que sos muy buena escritora. Te dedico este libro para vos. ¿Qué de mí? Seguir ahorita. ¿Para mí? Sí. Gracias. Gracias. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias. Te quiero. Vos rezá por mí, ¿eh? Sí, sigo rezando. Chao. Chao. Gracias. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano. Antes de empezar, me gustaría agradecer a mis amigos de Argentina y de Italia que están acá, y también agradecer a los que no pudieron venir, pero me acompañan a la distancia. El encuentro con el Papa, que pedí que se pusiera en este video de presentación, su abrazo y sus palabras me remiten con precisión al tema de este encuentro. Se puede ser feliz. Y no lo estoy diciendo como una pregunta, lo digo como una afirmación, porque estoy segura de que se puede. El momento que acaban de ver en el video ha sido un momento de total felicidad, al punto que puedo decir que ser feliz es sentirse abrazado, porque cuando nos sentimos abrazados somos capaces de ver la vida de otro modo, con el ojo de vidrio, como dijo el Papa a los jóvenes cubanos cuando fue allá en el 2015. En esa ocasión citó a un escritor latinoamericano que se llama Miguel Ángel Asturias. Este escritor decía: todos tenemos un ojo de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos y con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Yo lo escuché cuando lo decía en Cuba y me impactó. Me quedó grabado esto del ojo de carne y el ojo de vidrio. Cuando estaba en la Plaza San Pedro esperando a que empiece la audiencia, como una chica más, sin ninguna pretensión de poder verlo, pero siempre abierta a la posibilidad, tenía un ejemplar del Ladrón de Sombras, que es el último libro que escribí, en la mesa de mi silla de ruedas. Y tenía la esperanza de poder regalárselo al Papa. Ya en la Plaza San Pedro, ubicada donde están los chicos con discapacidad, empecé a pensar qué tenía para decirle al Papa para escribirle la dedicatoria. Lo primero que se me ocurrió fue gracias. Pero gracias, ¿por qué? ¿Qué era concretamente lo que quería agradecerle? Entonces me acordé del discurso a los jóvenes cubanos, del ojo de carne y del ojo de vidrio, de la perspectiva que me regalaba Dios al haberme creado con los dos ojos.
Finalmente le escribí estas palabras. Querido Papa Francisco, te dedico este libro para agradecerte todo lo que me enseñaste. Me enseñaste a usar mi ojo de vidrio y mi ojo de carne, porque este es un sueño para mí, un sueño que hoy vivo. Además, en el mismo discurso a los jóvenes cubanos, el Papa habló también de soñar. Dijo que en la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no sueña está encerrado en sí mismo. Por eso soñá, busca horizontes, deseá. Abrite a cosas grandes, porque estamos hechos para hacer cosas grandes. Me parece que soñar, así como el Papa usó la idea, es lo mismo que desear. Él les decía a los jóvenes de Cuba que lo más precioso que tenemos es la capacidad de desear. Desear cosas grandes para nuestras vidas y para las personas que nos rodean. El Papa también dijo, soñá que con vos el mundo puede ser distinto, que si ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. Siempre lo pienso referido a mi vida. ¿Cuál es mi manera de contribuir para que el mundo sea distinto? ¿Cómo voy a hacerlo si tengo esta limitación? La respuesta la encontré en la escritura. Porque si yo no tuviese esta discapacidad, estoy segura de que no sería escritora. Mi condición física me permite ser más atenta a la realidad y observar en los otros los movimientos que yo no puedo hacer con mayor detenimiento. Por eso siempre digo con firmeza que estar en silla de ruedas ya no es mi cruz, sino la razón por la que escribo. Creo firmemente que cualquier circunstancia tiene razón de ser, porque mi familia me enseñó desde chica que a Dios no se le escapa nada. Borges, un escritor de mi país, una vez dijo, cualquier destino, por más largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Me identifico mucho con esta frase. Cualquier destino, por más largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. Entonces, a los 10 u 11 años, le empecé a preguntar a Dios, no por qué, sino para qué me había regalado esta condición. Él me dijo, yo te doy este don para que a través de él les muestres a las personas que en cualquier circunstancia pueden. Uno de los personajes del Ladrón de Sombras se llama Máximo. Está en el colegio. Se divierte al ver cómo su sombra imita cada movimiento que él hace con tanta precisión. También se fija en qué reflejan las sombras de sus compañeros. Pero al observar bien, se da cuenta de que varios de ellos no tenían sombra. ¿Cómo podía pasar esto? Se dirigía a la puerta de la escuela con esta pregunta en la cabeza. Y así es como comienza todo. Al final de la clase de educación física, observa que un compañero, Roby Pérez, lleva algo que cuelga de la mochila que lleva a sus espaldas. Algo parecido a un trapo oscuro.
Bueno, yo tuve que ponerme en la piel de Máximo para describir cada movimiento que él hizo durante la clase de educación física. Y puedo decir con certeza que yo, que no me puedo mover, en ese momento me movía junto con él. El libro del ladrón de sombras recibió un premio muy importante en Italia, el premio Elsa Morante. La ceremonia fue en Nápoles. Desde entonces, esta pequeña novela se hizo muy famosa también en Argentina. Así que me invitan con cierta frecuencia a encuentros con chicos de mi edad o más chicos todavía. Me gusta contestar a las preguntas que ellos me hacen sobre la novela, sobre los personajes y por lo tanto sobre la vida. Intento comunicarles que ellos también vinieron al mundo para ser felices y que todos tenemos un don que debemos descubrir o permitir que otro nos saque a la luz. Además, les propongo que no tengan miedo de luchar por eso que tanto quieren, para que ellos también puedan ver la vida con el ojo de vidrio y afrontar con fe, fuerza y esperanza las adversidades que les tocan día a día. Cuando escribo no tengo ningún tipo de límite. Solo me basta con dar vía libre a la imaginación, conectarme con los personajes y respetarlos. Sí, respetarlos, porque una vez que cobran vida, crecen e interactúan conmigo. Parece raro, pero me ha pasado de sentir que no les gusta formar parte de la historia. Cuando pasa eso, solo abro la puerta para que otro personaje entre y se quede a vivir en la casita de mi imaginación hasta el final. Para ser más concreta, voy a robarle una idea a Dacia Maraini, la presidenta del premio Elsa Morante. Ella, en su libro Se un personaggio bussa alla mia porta, revela que cuando un personaje nace, ella abre la puerta de su imaginación. El personaje entra, toma asiento y le pide un café. Mientras tanto, le cuenta su historia, el personaje, ¿no? Cuando terminó, le pregunta por la cena y si le apetece, por una cama para quedarse a dormir. Yo hago lo mismo. Una vez que el personaje se aloja en la casita de mi imaginación, comprendo que tengo una historia que contar al mundo. Escucho al personaje y juntos vamos construyendo otro mundo. Pero, si bien los personajes nacen de mi imaginación, llega un punto en que maduran y se desarrollan por su cuenta. Cuando llega ese momento, tengo que aprender a respetar las decisiones que toman, porque en ocasiones me hacen saber que no se sienten cómodos cumpliendo el rol que les asigné y a veces los tengo que dejar ir. Otro escritor latinoamericano de Colombia, que se llama Nicolás Gómez Dávila, tiene una frase extraordinaria. Dice así: ¿cómo puede vivir alguien que no espera milagros? Este escritor escribió muy poco, pero esta frase me encanta. ¿Cómo puede vivir alguien que no espera milagros? Y con milagros no me estoy refiriendo a que algo material cambie de forma o de lugar sorpresivamente, o cosas raras como esas.
¿Qué significa estar abiertos? Esperar milagros. Cuando la escuché, quedé muy impactada, porque me he dado cuenta que yo amo las palabras, porque me dan la posibilidad de mirar cada cosa, por más pequeña que sea, como el milagro que realmente es. Y eso es lo que me mantiene viva, el hecho de poder observar y valorar cada detalle de este mundo y descubrir los secretos que esconde. Un milagro es también lo que me pasó hace poco antes de recibir la invitación para estar acá con todos ustedes. Acabo de hacerme una cirugía de columna después de una de cadera y varias más. Frente a un nuevo desafío que afrontar, como fue esta cirugía, no pude hacer más que empezar a pedir que un milagro ocurra y me salve de esta lucha que no podía creer que tuviese mi nombre. Estaba segura de que esa era una prueba que Dios me ponía en el camino para probar mi confianza y que después de tanta oración e insistencia, Él vendría a socorrerme. Pero el tiempo pasaba y la respuesta era siempre la misma. Los médicos me decían, te vas a tener que operar. Sí, lo admito, me dolió aceptarlo. Pero desde el primer momento, mi familia y amigos no pararon de abrazarme. Me hicieron notar y estar segura de que esto iba a ser para bien, porque ampliaría mis posibilidades de hacer cosas nuevas. Además, me recordaron que Dios nunca me abandona. Cuando volví a tener la certeza de que Dios no se olvidaba de mí, de que no me había abandonado, empecé a escribir mis propias oraciones. En ellas entregué hasta la última gota de dolor, de duda y del miedo que guardaba dentro. Fue realmente increíble. De golpe, Dios se convirtió en un amigo inseparable, al que no podía parar de contarle lo que me pasaba cada día. En ese entonces le preguntaba, y todavía le pregunto, ¿qué querés? ¿Qué esperás de mí mañana? Con los meses, la cirugía se convirtió en un hecho concreto. Yo me convencí, con alegría, de que el 3 de abril de este año me esperaba impaciente mi amigo el bisturí, como decimos con mi hermano, que también está en silla de ruedas. Pero justo cuando yo ya había depositado toda la confianza que me fue regalada, cuando no tenía miedo de mirar el desafío directo a los ojos, Jesús puso una pregunta en mi corazón. ¿Y si está esperando hasta último momento para sorprenderte? En ese momento yo solo podía pensar, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo decís ahora? ¿Será lo que tanto te pedí o algo 1000 veces mejor? Y él me dijo, no sé, es una sorpresa. Rompí el envoltorio del regalo y vas a ver. El día de la cirugía llegó y terminé de romper el envoltorio del regalo. Les confieso que no fue fácil, implicó mucho sacrificio y me dolió mucho. Pero a través de esa circunstancia, Dios me dio la posibilidad de ensimismarme con su cruz
cargando también la mía. Y para mí eso también cuenta como milagro, porque significa que cualquiera puede vivir hoy lo que él vivió hace 2000 años. Con esto quiero decir que ser feliz no se trata de tener un cielo sin tormenta, caminos sin tempestades o trabajo sin cansancio. No, ser feliz es poder encontrar fuerza y esperanza en las batallas. Esa fuerza y esa esperanza la encontré en el enorme abrazo de las personas que rezaron y siguen rezando por mí. Y entonces, gracias a ese abrazo y a pesar del dolor que me toca enfrentar por mi discapacidad, fui y soy feliz. Entonces, también puedo decir con mucha certeza que las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre. Gracias. C'è il video, Rita, il video del centro. Anche qui partiamo con... También en esta segunda presentación vamos a enseñar un vídeo antes de empezar. Nos anos 90, grupo de amigos da Itália. En los años 90, un grupo de amigos de Italia, los Novos Allegados, fueron a la periferia de Salvador. Y conmovidos por la realidad muy dura de la pobreza, de la violencia y de la vulnerabilidad social, hicieron nacer el Centro Educativo Juan Pablo II para cuidar a los niños y a los jóvenes de la comunidad. El centro educativo lleva 20 años trabajando en esta comunidad. Se inauguró en el diciembre de 1999 y empezó a acoger a niños desde el año 2000. Y cuidamos a adolescentes y a niños en horario de escuela y después de la escuela, que atienden años de la escuela primaria y secundaria. Tenemos peticiones muy numerosas. Los profesores de aquí me han acogido muy bien y estoy muy a mi gusto. Estoy feliz por estar aquí. He hecho muchos amigos y me siento ayudada. Para matricularse en las actividades extraescolares hay que atender la escuela normal. Aquí tenemos un turno por la mañana y un turno por la tarde. Y todos aquí pueden recibir comida. Es un lugar muy respetado por los padres y por todos, un punto de referencia muy fuerte para todos los niños, porque es una zona muy pobre con muchas lagunas y aquí hay alguien que cuida de ellos, a diferencia de otros entornos en los que viven. Puede parecer solo un apoyo para el estudio, pero también es un espacio de educación integral. No solo para enseñar, hacer los deberes o transmitir contenidos, sino también para enseñar algo que pueda ser útil a la vida de los niños. Del primer al quinto año se hacen los deberes de la escuela, se aprende portugués, matemática y todos los aspectos ligados a la formación humana. Por eso se hacen las preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona, el otro, la amistad, la familia? A partir del sexto año hacia adelante proponemos portugués, matemáticas, ciencia, formación humana, informática y otros cursos para ayudarles en una perspectiva profesional.
el curso de media digital, la preparación del examen para las escuelas siguientes y el programa de trabajo. Ha sido una escuela muy útil, me gusta mucho desde cuando era pequeña. También juego con mis amigos y me divierto mucho. Aquí estoy mucho mejor que en la escuela. Aquí podemos jugar al fútbol. Creo que aquí aprendemos a construir un proyecto de vida, que es lo que nos enseñan en la escuela. Trabajamos pensando en el hecho de que los niños viven una realidad muy difícil e intentamos ofrecerles una posibilidad para vivir su infancia verdadera y que puedan aprender y transformar lo que han aprendido en algo útil para su propia vida. Cuando llegan al centro, intentamos siempre enseñarles que el mundo no es solo la comunidad de aquí, que pueden también ir más allá de esta comunidad, pueden hacer cosas nuevas y hacer una diferencia. El centro desempeña un papel no solo en la parte didáctica, sino también en el crecimiento del ciudadano. No es solo para mí, sino para todas las madres que están tranquilas, que vuelven tarde del trabajo y los hijos están en un lugar en el que confiamos totalmente. Atiendo el centro desde hace 4 años, hago deporte desde hace 3 y por la tarde estudio y luego por la noche balonmano y baloncesto. En 2013 hemos empezado a pensar en la idea de hacer una propuesta de deporte. Paula encontró una financiación y con este desafío ahora estamos trabajando en varios deportes como baloncesto, balonmano y ha sido algo genial que ha revolucionado una vez más el barrio. A través del deporte es posible trabajar sobre muchos aspectos. El hecho de ponerse un objetivo, la disciplina también impone ajustarse a diferentes reglas y es impresionante ver cómo los niños consiguen adaptarse. Hay una unidad de lenguaje entre los profesores por la parte escolar y los que se cuidan del deporte, para los que el estudio es una parte fundamental. Acaba siendo una posibilidad de gran inclusión a través de una actividad en la que los chicos y las chicas pueden pasar un buen rato. He tenido la posibilidad de viajar como representante de la selección de Bahía a través del deporte. Ya hemos ganado varios campeonatos. El año pasado ganamos el torneo de las comunidades. Somos campeones del FEPS, que es el Festival Deportivo de las Escuelas Privadas de El Salvador. Y somos campeones del estado de Bahía Sub-13. Tenemos muchos jóvenes con gran capacidades y también creo que algunos tengan las capacidades para llegar a niveles muy elevados en el futuro, incluso profesionales. Yo tengo el sueño de ser un jugador de baloncesto profesional en el NBA. Veo una realidad aquí en el centro que no veo fuera. Solo hace falta mirarlos en los ojos. Quieren estar aquí, se encuentran a su gusto, reciben el bien de sus profesores, los empleados y en general. Seguro que no lo van a encontrar por la calle todo esto. La Foyer de Reis es la celebración final del año escolar. Desde hace muchos años es una actividad con la que cerramos nuestro año de actividades. Es una actividad muy preciosa que a los chicos les gusta muchísimo y ya han desarrollado una competencia, un know-how, como se diría en inglés, dentro de las músicas, de los cantos, de la tradición. Hemos añadido nuestros ritmos, hemos conseguido diversificar con música sin salirnos de la tradición. Ahí estamos empezando a acoger hijos de los primeros alumnos que atendieron el centro, porque el centro educativo funciona desde hace 20 años. Es una referencia. Si alguien que me mira, que me toca, que me interesa, pues es una institución como esta que es un espacio importante, funciona como elemento de defensa de la vida, porque vemos durante el tiempo los muchos niños que pasan por aquí y cambian su mirada, su manera de vivir, cambian sus relaciones, además de conseguir seguir su recorrido escolar de forma regular y de manera más útil.
Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Paola, soy italiana y trabajo y vivo desde hace 14 años en Salvador, que es la capital del estado de Bahía, en la región noreste del Brasil. Brasil, desde el punto de vista político, es una confederación de estados como Estados Unidos y tiene una extensión territorial continental, o sea, es un país enorme. Fíjense en que solo Bahía es 2 veces Italia en términos de tamaño. Y Bahía se encuentra en el noreste, que junto con el norte es la región amazónica, o sea, la parte más pobre de Brasil. Y nuestro clima es tropical, entonces es verano todo el tiempo del año. Yo llegué a Salvador a través de un proyecto de cooperación internacional italiano realizado por la organización italiana llamada AVSI. Era una intervención de tipo sanitario y educativo a la vez para combatir y prevenir la desnutrición infantil, que en aquella época tenía una tasa muy elevada, casi el 60% de la población. Entonces, para darles una idea del porqué de nuestra presencia y de nuestro trabajo, debería hablar un poquito de cómo nacieron las gran metrópolis de Brasil y de esta realidad que se suele llamar con el término favela. En inglés, por ejemplo, se define como slum, en francés bidonville, o sea, en español barriada, o sea, son gran periferias urbanas que se crearon en los así llamados países en desarrollo. En el Brasil de los años 70 hubo un flujo enorme hacia las capitales por parte de la población más pobre que vivía en las zonas rurales que no tenían algún tipo de infraestructura, algún tipo de servicio. Y por varias razones en las que no voy a devorarme ahora, las ciudades se encontraron no preparadas para acoger este flujo enorme de personas. Por lo tanto, las personas empezaron a construir su casa de manera autónoma, eligiendo espacios que encontraban allí vacíos. Y este proceso ha sido general en todas las metrópolis y así ha sido también en Salvador, y en el área en la que trabajamos nosotros. Ha tenido la característica que las personas, como no tenían ya tierra donde instalarse, construyeron casas de unos palafitos a lo largo de la costa de la región. Y yo fui a esa zona porque en ese momento había un programa de recalificación urbana de esa área con el objetivo de destruir los palafitos. Y lo hizo y lo quiso hacer de una manera especial, o sea, sin mover en masa a toda esa población, porque de hecho, cuando los gobiernos intervenían para resolver problemas de vivienda, desplazaban a muchas personas a otras áreas. En este caso, no. En este caso se hizo una intervención que tuvo la atención y la finalidad de mantener a las personas de la comunidad en ese sitio, porque esa era su casa, nacieron ahí y era su comunidad. En la actualidad, las condiciones desde el punto de vista urbanístico en Salvador, tanto en nuestra área como más en general, han mejorado. Pero durante los últimos años ha crecido muchísimo una realidad muy fuerte de manera exponencial, que es la de la violencia. Fíjense en que en una ciudad como Salvador, el 40% se considera como la ciudad formal, o sea, construida con los parámetros que conocemos nosotros, con los números de las casas, con las cloacas. En cambio, el 60% nació de forma más espontánea, desorganizada, o sea, el 60% de la ciudad es, entre comillas, favela. Y este término hace unos años se percibía de una manera muy negativa por parte de las personas que viven en esa comunidad. En cambio, hoy en día casi se ha vuelto en una característica de defensa. Por ejemplo, mis chicos dicen "eu sou favela", o sea, yo soy de la favela, casi como una forma de rescate, casi como para definir su identidad.
Y ahora les voy a explicar cómo se ha creado este tipo de fenómeno. Ahí tenemos esa realidad con dos mundos tan diferentes que viven uno al lado del otro, con estilo de vida, por ejemplo, uno como el de Estados Unidos, con grandes edificios, con muchos recursos económicos, o sea, la vida funciona de una cierta manera. En cambio, al otro lado, hay comunidades con adultos, por ejemplo, la mayoría de los padres de nuestros chicos viven así con trabajos improvisados, informales, otros son formales fijos, otros son informales que siguen buscando continuamente, pero muy pocos tienen un trabajo regular. O sea, es una forma de vivir totalmente diferente, pero estas dos realidades están una al lado de la otra, entonces se crean tensiones muy fuertes. Les voy a describir unos datos que he sacado de la investigación más reciente por parte de Seguridad Pública que se publicaron el mes pasado. Se registraron 63.880 muertes violentas en 2017, o sea, 175 muertes violentas por día. Además, 82.684 personas desaparecidas, de lo que podemos asumir que están involucradas estas personas en muchas de estas formas de homicidios que se producen en las comunidades. En nuestro barrio tenemos un promedio de 2 homicidios por semana y la mayoría de las víctimas son chicos jóvenes, entre los 14 y los 28 años. Y como se vio en el vídeo también, desafortunadamente, lamentablemente, se están matando a muchísimos chicos negros que viven en las favelas, en esta gama de edad, entre los 14 y los 28 años, con esos datos, ¿no?, que hemos visto en el informe, o sea, 30.000 jóvenes cada año. He querido mencionar estos datos solo para compartir un poco más el contexto en el que vivimos. En la actualidad yo trabajo como responsable del Centro Educativo Juan Pablo II, que acaban de ver en el vídeo. Acogemos a 500 chicos y chicas cada día a través de actividades de apoyo al estudio, como han visto, y también a través de actividades deportivas. Y este tipo de ayuda es totalmente gratuito y lo ofrecemos a las familias. El centro se construyó en 1999, empezó a trabajar en 2000, entonces ya tiene una historia importante dentro de la comunidad. Y creo que uno de los aspectos que hacen de este lugar un sitio especial es cómo nació, o sea, desde un gesto gratuito, a partir de personas que se conmovieron y que escucharon esta sensación. Yo creo que la comunidad es una tierra muy fértil porque abre la posibilidad que todos los aspectos negativos que tenemos en el mundo no pueden penetrar esa parte. O sea, ya la manera en la que ha nacido el centro y cómo se mantiene, o sea, es una fuente de gratuidad, le permite a esta realidad estar libre en la manera de moverse y en la manera de mirar las cosas. Ahora les voy a contar qué he aprendido yo a lo largo de todos estos años, porque yo ya no me veo la misma con respecto a cuando yo llegué a Brasil y cómo me veo ahora. Y yo estoy muy contenta de los años que he vivido ahí. Voy a utilizar una cita algo más simple de las que ha utilizado Verónica, porque yo pensé en una canción de Giovanotti, un cantante italiano, y dice: yo he nacido en una tierra que me ha dado lo que tengo y sé que voy a perder cualquier cosa que no voy a defender. Yo estaba escuchando un CD que me habían regalado, escuchaba esta canción y me impresionó, me fijé en esta frase, porque me di cuenta cuando fui a Brasil fue que todo lo que yo había recibido en mi vida aquí, todos los años de mi infancia, de adolescencia, no era obvio para nada.
O sea, yo siempre he dormido en una cama con las sábanas limpias. Por la mañana me levantaba, encontraba mi ropa limpia, desayunaba, había alguien que me llevaba a la escuela estaba allí, estaba el profesor, estaban los amigos, había un corral donde podía yo jugar con mis amigos. Estaba mi madre, que a veces decía que sí, a veces decía que no. Todos esos factores que parecen banales, o sea, de lo cotidiano, que parece ser muy banal, bueno, de hecho no lo son para nada, porque son todos factores que le han permitido a mí, yo, de crecer. Estos y muchos más que siguieron después. Y la mayoría de las personas en este mundo no saben qué son estas cosas, no viven así. La mayoría de los niños con los que yo ahora trabajo y que veo todos los días, se levanta y no hay nadie en la casa porque la madre, quizás si trabaja, ya ha salido muy temprano. Se tienen que lavar su uniforme, quizás pueden tener algo que comer para desayunar, si no tienen que ir a los vecinos para preguntar, para pedir algo para comer. Entonces desarrollan una autonomía muy fuerte, muy temprano, porque tienen así que hacerlo ellos solos y tienen que defender los que les interesa. Y lo primero que he aprendido durante el tiempo, que me ha costado mucho tiempo aprenderlo, es que la condición de necesidad o este hecho de vivir en condiciones donde hay factores tan inestables, porque bueno, un día tu papá está ahí contigo, al día siguiente se marcha y se va a vivir 3 casas más lejos para allá y luego tiene otra familia, y esto suele pasar muy a menudo. Toda esta variabilidad de factores, o por ejemplo, la madre ha encontrado un trabajo, entonces se puede vivir bien durante unos meses, pero después ya no tiene ese trabajo y ya no se puede tener nada. O si alguien tiene una enfermedad, no hay recursos para cuidar de las personas. O cuando llueva mucho en Salvador, hay mucha agua por todos lados y las infraestructuras de las casas son muy frágiles. Y hay inundaciones que se lleva todo. Entonces son todos factores muy frágiles y todo esto hace que las personas piensen de otra forma. Y yo he aprendido mucho fijándome en este aspecto, porque yo he pensado, nosotros, bueno, los europeos, digamos, tenemos una manera de utilizar nuestra razón algo rígida, porque procedemos de una historia en la que estamos acostumbrados a manipular la realidad. Entonces pensamos en 6 cosas por la mañana, pensamos, bueno, voy a hacer 6 cosas y ¿qué suele pasar? Que 5 cosas conseguimos hacerla, más o menos, vemos lo que podemos hacer con respecto a la realidad en la que vivimos, y si una cosa no funciona, nos enfadamos muchísimo, tenemos muchos nervios que algo no haya funcionado. Pero si uno vive en una realidad donde hay factores externos muy flexibles, esto hace que las personas sean mucho más ágiles desde el punto de vista de la utilización de la razón. O sea, nosotros solo tenemos el plan A para enfrentarnos a algo, ellos tienen el plan B, C, hasta el plan Z. O sea, son mucho más libres frente a la realidad. Y esto es lo primero que he aprendido, o sea, a tener mucha más disponibilidad a acoger la forma en la que la realidad se presenta delante de mí. Otro punto que me gustaría mencionar es esto. O sea, hay 2 puntos en los que intentamos trabajar viviendo allí, o sea, el tema escolar y otro tema importante es el de la violencia. Por lo que se refiere al tema de la formación escolar, nuestras actividades extraescolares se parecen mucho a lo que se hace en una escuela. Lamentablemente,
por la manera por cómo está organizada la vida social en Brasil, las cosas funcionan donde hay recursos económicos. Si no hay recursos económicos, va muy mal. Entonces, la escuela pública, los hospitales públicos, son contextos en los que, de hecho, nadie tiene responsabilidad. O sea, es un fracaso total. Para darles una idea de cómo son las escuelas, os voy a dar un ejemplo personal. Hay la directora de una escuela que está al otro lado de nuestro centro, una comunidad que quizás es la más difícil porque hay mucho más problemas de violencia. Ahí hay una escuela en el centro de esta comunidad y tenemos muchos alumnos de esta escuela y la directora me llamó y me dijo: Paula, ven para aquí para decirles a tus chicos, que son también nuestros chicos, que no destrocen nuestra escuela. Entonces voy a esa escuela, entro y era un caos total. Todos los chicos que iban para arriba y para abajo. Y cuando me vieron, empezaron a decir: uy, ha llegado Paula, ha llegado Paula. Entonces los más pequeños empezaron a correr hacia las aulas. En cambio, los más grandes me miraban y yo les decía: pues es la hora de la clase. Y ellos me decían: bueno, pero no estamos en las actividades extraescolares. Y todos estaban libres de moverse en la estructura que habían destrozado totalmente, desde el techo hasta las sillas, y los profesores estaban encerrados con llave en la sala de los profesores. Entonces, hablé un rato con ellos, yo luego di una vuelta con la directora por la escuela y me pregunté: ¿pero por qué estos chicos, algunos de ellos son mis mismos chicos, se portan así aquí? En cambio, tienen un enfoque diferente en mi institución. ¿Y por qué estos profesores tienen tan miedo? Ellos estaban encerrados porque tenían miedo, porque reciben amenazas por parte de los chicos. ¿Y por qué aquí amenazan a los profesores y a nosotros no nos amenazan? Era solo un ejemplo para darles una idea de cómo es la situación general de las escuelas. Y allí yo he entendido cuál es la diferencia. Es el tema de la presencia. O sea, no tenemos una fórmula mágica, es una presencia. Tú te pones ahí con el chico y le dices: ¿pero por qué haces así? Es toda una serie de diálogo, de estar juntos, de compartir las cosas, mirarlas juntos, y eso cambia también la manera de enfocarse en las cosas. Entonces, por lo que se refiere al tema escolar, intentamos llenar unas de las lagunas de la enseñanza pública, de la escuela pública, proporcionándoles a los chicos un recorrido profesional o de estudio. Luego, sobre el tema de la violencia y de la seguridad, pues es un tema de que se habla muchísimo. Aquí también os voy a contar unas historias. No voy a enfocarme en las dinámicas del por qué y de cómo se producen estas situaciones de choques y de violencia entre grupos organizados o entre policía y estos grupos. Lo que puedo decirles es esto. Hay momentos en los que de verdad las cosas son muy difíciles y hubo un momento en el que un chico fue matado y después de este momento yo fui a todas mis clases preguntándoles a los chicos quién tenían parientes o miembros de sus familias que habían sido matados, asesinados, y todo el mundo levantó la mano. O sea, fue increíble. Y entonces, ¿qué he aprendido de todo esto? Nosotros tenemos un grupo de padres con los que compartimos las principales actividades que hacemos en el centro. Siempre les pregunto qué piensan, porque ellos tienen el punto de vista de los que viven ahí y de las personas a las que intentamos dar unas respuestas. Y uno de estos padres dijo una frase que explotó como una bomba en mi cerebro y me dijo: mira, Paula, la mejor manera de defender un espacio es incluir.
Y esto se parece mucho a lo que dice el Papa, o sea, puentes y no muros. Esta frase, de verdad, me ha hecho volver a pensar en todo lo que hacemos ahí. Para mí fue genial. Os voy a dar más ejemplos para entender las situaciones. Una vez, unos chicos le habían hecho un hueco en el neumático al coche de una señora que no quiso ayudarles para hacer algo. Entonces, ¿cómo luego gestionamos este hecho? Allí lo que aprendí fue esto. Si uno reacciona como reaccionaría la policía, la respuesta que se genera es una respuesta de odio. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos con el profesor de capoeira a buscar a los chicos, porque los vecinos nos habían contado quién eran los culpables, y fuimos por el barrio para hablar con ellos y con sus familias. Y los mismos profesores me decían, mira, cuidado porque te vas a exponer mucho. Pues, pero al fin y al cabo yo me expongo de todas maneras. O sea, si uno no se toma el riesgo de dialogar, pues no es que no tenga riesgos, uno tiene riesgos de todas formas, pero el que tú consideras como enemigo se queda algo externo, un extraño. Si en cambio buscas un lazo, una relación, el otro ya no es un extraño, es un compañero, es un ejemplo banal para decirles que todas las cosas que hacemos ahora no solo incluyen lo que nosotros queremos hacer, sino que consideran también el punto de vista de toda la comunidad, de los padres, de los vecinos. Y el resultado, entre comillas, de todo esto es que, por ejemplo, nosotros no tenemos vigilantes. Habéis visto que la escuela es muy bonita, pero nunca hemos tenido problemas con la invasión del espacio, incluso cuando cerramos por vacaciones, porque hemos conseguido hacer sentir ese espacio como un bien de la comunidad, como algo que pertenece a la comunidad, incluso por parte de los sujetos a los que todo el mundo le da miedo. Hay muchísimas maneras para expresar este tipo de frase, de formulación, puentes y no muros. Por ejemplo, nosotros no tenemos un horario de recepción, o sea, los padres siempre pueden acudir a la escuela y siempre hay alguien que les da la bienvenida, no siempre puede resolver los problemas en ese preciso momento, pero la puerta siempre está abierta, siempre hay un espacio para encontrar al otro. Y esto nos ha permitido construir mucho en el tiempo en el que hemos estado allí. Entonces, yo me he dado cuenta de que el encuentro nos abre a más posibilidades, posibilidades en las que antes ni pensabas. En cambio, si uno se defiende, allí tenemos motivos para defendernos, poner muros y vigilantes, pero eso crea una distancia que no se puede llenar entre nosotros y los demás. Y finalmente me gustaría hablar de las actividades deportivas que habéis visto en el vídeo. Las actividades deportivas empezaron en 2013 y estas actividades empezaron por un chico, Paulo, que era un alumno, ¿saben? Uno de estos chicos que nadie sabe cómo tratar, que era insoportable, que estaba ahí presente en mi aula y bueno, yo pensaba, pero este Paulo es inteligente. Y entonces empecé a pensar en lo que podía interesar a este chico, pensando que estudiar es algo útil y necesario, pero quizás no es tan atractivo. Y en aquella situación tuve esta idea. Junté este chico con el mejor alumno y organizamos
un torneo de fútbol con los chicos más pequeños. Saben que el fútbol en Brasil tiene mucho éxito y me chocó mucho la respuesta de protagonismo que nació en estos chicos. También tuvimos la suerte de encontrar recursos enseguida y empezó este proyecto deportivo. A lo largo de este camino me gustó mucho la frase de Verónica que hablaba de los milagros. Durante este camino han pasado cosas, o sea, hemos conseguido construir la cobertura del campo que no tenía cobertura y la actividad deportiva ha crecido muchísimo y yo estoy muy impresionada de cómo los chicos se dejan disciplinar por el deporte, o sea, cómo aceptan esto mucho más que muchos discursos sobre lo que es justo y lo que no es justo. O sea, en balonmano, si uno le dice algo al árbitro, bueno, tiene que dejar el campo durante 2 minutos. Y todos estos chicos así reaccionan mucho, son muy impulsivos y se ve ahí como en el campo cuando juegan son como unos gentlemen, o sea, se portan muy bien, se respetan esa regla que se prevé por la práctica deportiva. Y también sobre el deporte les quiero contar otra cosa que ha pasado que no estaba prevista. Empezamos a participar en los campeonatos de las escuelas privadas. ¿Y por qué? Porque, como decía antes, solo funciona donde hay alguien que paga, donde hay recursos, o sea, las escuelas privadas sí que funcionan. ¿Y esto qué ha significado para nosotros? Nuestros chicos, que proceden todos de la periferia, son todos negros, pues vamos a jugar a estas escuelas grandes que, como dicen mis escuelas, están los hijos de los billonarios. Entonces tenemos un encuentro que es más un choque. Sin esta posibilidad, muy probablemente nuestros chicos nunca habrían visto este lado de la ciudad o encontrado a estos otros estudiantes. Y esto para nosotros se ha vuelto en una posibilidad inesperada, pero muy interesante, para empezar un diálogo sobre temas, situaciones y experiencias que antes o después los chicos deberán afrontar. O sea, el tema de la discriminación y del racismo. Y esto se produce con una presencia. O sea, es posible mirar estas realidades que nosotros no podemos cambiar, porque esta es la realidad. Son chicos que van a sufrir por la discriminación, que tendrán muchísimas dificultades para tener éxito en la vida. O sea, hay factores que permanecen, pero esto se produce en un contexto donde tienen también la posibilidad de ver otros matices, generando una hipótesis positivas, por así decirlo. Bien, voy a concluir y también yo voy a retomar el tema, el título del meeting, porque sí, me preguntaba, ¿las fuerzas que mueven la historia son las mismas que hacen feliz al hombre? Pues esta es la única frase que tengo en mi pizarra, o sea, con la formulación que dice, creo que son las fuerzas que mueven el corazón del hombre, más o menos. Tengo la misma frase en mi despacho, básicamente. Y me he preguntado, ¿no?, lo que quiere decir esto para mí. Y pues pienso en mi experiencia de vida hasta ahora, por la que estoy muy agradecida. O sea, es posible vivir la vida a partir del corazón. Y esto no es una actitud de adolescente, todo lo contrario. Poder vivir la vida con toda la amplitud de lo que sugiere el corazón, de verdad es lo más interesante que le puede pasar a alguien. Es lo más importante, lo más interesante que le pueda pasar a alguien. Y a lo largo del tiempo, uno empieza a hacer
la experiencia en la que el corazón tiene el mismo ritmo de la realidad y no como estamos acostumbrados a pensar, o sea, con una dicotomía cosas positivas y cosas negativas. No, todo establece un diálogo con el corazón y nada te puede impedir de colocarte ahí, en ese instante. Entonces yo también, como Verónica, digo que sí, es posible vivir al mismo ritmo del corazón en cualquier circunstancia. Allora Job Bueno, entonces Job es una leyenda de la Biblia, una historia antigua del Antiguo Testamento. Bueno, uno en su vida, en un momento determinado, desde pequeña, encuentra una discapacidad. Nace con una contradicción al deseo de moverse. Y de pronto encuentra algo que para todos quisiera decir infelicidad. O de una situación en que lo tienes todo, la realidad que es normal para nosotros, te encuentras en una condición en que te falta todo. Y todo no es normal. Nada es normal. La cama, la seguridad, la escuela, el desayuno, la ropa. Una persona en su vida, que lo busque o no lo busque, encuentra la contradicción y encuentra lo que es malo. ¿Por qué esto, por la mayoría de los hombres, llegan a decir que el título del meeting no funciona? Lo hemos entendido hoy, porque la mayoría de los hombres no tenemos el ojo de vidrio. Tenemos los ojos de carne normales, que piensan que ven, que están viendo, que están mirando, pero como decía Saint-Exupéry, lo que es fundamental, el esencial, no se puede ver con los ojos. Mientras que con el ojo de vidrio, y me permito de comentar, de cambiar un poco lo que ha dicho el Papa, es el ojo del deseo. Y lo ha dicho Verónica. El sueño que mira, que mira la realidad, pero no es un sueño, es la mirada del corazón, que ve lo que en la realidad parece invisible. Es el deseo que tiene que ver con algo que siempre está presente en el meeting. Las estrellas y la profundidad de las estrellas del ser humano. El deseo va más allá de la realidad. No se para con el dolor, no se para con la discapacidad. El deseo no se para delante de lo que uno tiene delante de sí mismo. ¿Qué pasa? Pasa que el ojo de vidrio te hace descubrir caminos, vías que no pensabas que fueran posibles. Tienes 7 años, 10 años, y el camino que la realidad te pone por delante, que está conectada con tu limitación, es escribir, la escritura, una forma de percibir la realidad que nosotros no tenemos. Que este ojo te hace percibir. Tienes esta ganas de moverte, que es más grande de la imposibilidad de moverte. Entonces puedes ir más allá de una realidad que te limita. Entonces empiezas a moverte con la escritura. Y es la realidad misma de esta escritura que te hace caminar, te hace andar en un mundo que sí está allí, pero que no te habías dado cuenta que existe. O aquí dentro, en este desastre, empiezas a incluir. La palabra incluir te lleva a ir más allá, miras al límite, a lo que los demás no tienen, y lo utilizas como un puente, como una posibilidad. Utilizas los que destruyen, por ejemplo, una bicicleta, como una posibilidad de crear una relación con ellos. ¿Quién lo hubiera dicho? Que la violencia puede convertirse en un factor de posibilidad y que la discapacidad te lleva a hacer algo.
distinto, a moverte de otra forma. Entonces la realidad que no funciona, y la palabra es encontrada. Parece normal, pero encuentro como un método, como decía el Don Giussani, que es distinto al idealismo. Hago lo que pienso convertir en realidad. Este encuentro ve y hace un camino. ¿Y qué es lo que pasa? Que la realidad pone y nos presenta lo que es lo más normal, el milagro, porque la realidad es el milagro. Job habla de la realidad que parte del ser humano, del ser cuando Dios le habló. Verónica estaba hablando de la realidad de sí misma, de su realidad, de la discapacidad que se convierte en el descubrimiento que ha sido un don, un milagro. ¿Se acuerdan Chesbron? En Medianoche Doctor Schweitzer, el diálogo entre Schweitzer y el otro. Schweitzer decía, pero ya no existen los milagros, porque el otro sí hacía cosas buenas, pero el otro lo amaba a la gente. Pero sí, los milagros existen, el milagro es la realidad. Como dice Olmi en una película muy famosa, un director italiano, el milagro es la fuerza que el hombre no tiene. El milagro es la mirada a la realidad. Cuando uno tiene el ojo de vidrio, puedes caminar hasta que se percibe que ser feliz no significa tener un cielo sin tormentas, un camino sin obstáculos, un trabajo sin cansancio. La felicidad es la fuerza, encontrar la fuerza de la batalla, es la realidad. Los chicos, esta realidad está habitada, pero para decir que está habitada no tenemos que agregar un nombre o un valor de Dios, porque Dios sale por sí mismo, es una evidencia que está presente, que te está hablando, que te abraza y que tú encuentras el momento antes, solo en el momento antes de una intervención quirúrgica, que allí te sorprende y que se convierte en lo que hemos visto en el vídeo. Gente que a lo mejor nunca va a saber hasta el final utilizar la palabra Cristo o Dios, no la va a utilizar con todo el ritual que tenemos, pero ya han encontrado a Cristo y Jesús lo ven. Jesús es la mirada de alguien que te hace respetar el árbitro y que aquí no se respeta, y somos cristianos, porque la violencia es dentro de nuestro ser aficionados, por ejemplo, al deporte, al fútbol. Solo hay que pensar en lo que pasa cada domingo aquí en Italia. Job es el camino de cada uno de nosotros, y este título es un camino para nosotros, pero debemos mirar a los testigos, debemos escuchar a los testigos, mirar a los testigos a los que todos los días están dentro de la violencia, del dolor, del cansancio, de la labor, y no renunciando al sacrificio descubren la realidad todos los días. Lo que se necesita es un descubrimiento todos los días, un descubrimiento que, como decía Verónica, también es hecho de dolor, de participación en el cargarse la cruz de Cristo, de Jesús, y así podemos descubrir una resurrección que es conectada, no con los rituales, pero que viene del profundo de la realidad. Y ese es el camino que llevamos a cabo aquí dentro del meeting. Muchas gracias.